Volvamos, Gálatas, capítulo 4. Mantengamos clara la idea, ya que todo lo que está diciendo el apóstol es el argumento de una sola verdad. Es el argumento de una sola verdad. Tiene que ver con lo que significa el Evangelio sobre nuestras vidas. Obviamente que el Espíritu Santo entiende el momento que nosotros también estamos viviendo. Nosotros agarramos la peor parte de un evangelio utilizado por una especie de hombres sin escrúpulos sobre la verdad y han determinado que el evangelio debe proveernos prosperidad. Y esta prosperidad tiene que verse no solamente en el ámbito de lo material, sino también en cuanto al estado de nuestro cuerpo, en el estado de nuestra salud y todo lo que tiene que ver con que Dios actúe o no actúe. Por lo tanto, todos los que están en el Evangelio esta noche deberían estar prósperos materialmente y absolutamente sanos físicamente. Bueno, ese es un agregado que el Evangelio no lleva. De hecho, para nuestra capacidad de conocimiento, se establece que el Evangelio va en contra de toda posesión. No nuestra vida en la tierra, el Evangelio. Ya que el amor al dinero se traduce como la raíz de todos los males. Y el Evangelio es buena noticia. Entonces, ¿está de acuerdo el Señor con que yo tenga posesiones? Bueno, no está en desacuerdo. El asunto que es lo que estas posesiones hacen sobre nuestra vida. Muchos perderán, dice el apóstol Pablo mismo, muchos perderán el camino a la vida porque sus posesiones les roban la existencia. Le pide a sus discípulos más cercanos, como Tito, que no ponga su vida, no ponga sus ojos, no ponga sus sueños en las posesiones de este mundo. ¿O qué quiere decir que eso? El apóstol Pablo no comía y no se vestía y no tenía necesidad de un techo sobre su cabeza. No, tenía estas cosas, pero no debido al Evangelio, sino porque esas cosas son las que tienen los hombres estando en el mundo, salvos y no salvos. A muchas personas les cuesta entender algo que parece que es sumamente sencillo, que nuestra estancia en el mundo, creyentes o no, nos da la necesidad de comer pan todos los días. Bueno, aquellos que dedican su vida para conseguir pan, posiblemente van a perder su vida espiritual. Y aquellos que someten su vida al pan que necesita sin descuidar su espíritu, alcanzarán la vida. ¿Pongo el Evangelio dentro de esto? No, no lo hagas. Porque el Evangelio no tiene nada que ver con la circunstancia que estás viviendo en esta misma hora. El Evangelio no tiene nada que ver con tu circunstancia. El Evangelio es el Señor Jesucristo entregándose a sí mismo para librarme de mis pecados. Para que yo pueda ser libre de este mundo malo. Por lo tanto, es una declaración
que molestó a la gente de la iglesia porque les vendieron el mismo cuento que nos venden a nosotros. Se llama teológicamente evangelio integral. O sea, un evangelio que va acompañado de bienestar económico y de salud física. No hay evangelio integral, hay evangelio. Punto. ¿De acuerdo? No hay evangelio integral, hay evangelio. Hay salvación para nuestras almas, perdón de pecados, liberación de la esclavitud del mundo. Posiblemente no haya mucho de las otras cosas, pero les aseguro que vamos a sobrevivir, porque los hombres sin Dios sobreviven. También vamos a poder hacerlo nosotros. Los hombres sin Dios sobreviven. También vamos a poder hacerlo nosotros. Pero no conecten al Evangelio cosas que no le pertenecen al Evangelio. Decíamos esta mañana, para retomar de dónde estamos, el apóstol rechaza todo aquello que produce esclavitud. Todo lo que produce esclavitud y dependencia, cortalo. Hasta la religión produce dependencia y esclavitud. Él le llama debilidad, ¿está bien? Y rudimentos. Todas las cosas que producen debilidad y rudimentos, o sea que nos reducen a lo mínimo, producen esclavitud. Y la segunda fase del Evangelio es que la verdad de Cristo nos libera del presente siglo malo. ¿Cómo tomamos esto? Bueno, tengo que tomarlo como de Jesús, porque la propuesta de Jesús es un destino. No le importa a dónde estás, lo único que está interesado Cristo, si estás seguro a dónde vas. Es un cambio de mente, dice él en Romanos capítulo 12. Es un cambio de mente, necesito cambiar la idea acá arriba, está mal el chip. Ahora que hablamos de computers. Está mal la programación. La aplicación que estamos usando está equivocada. No importa tanto lo que nos está pasando, lo que debe importarnos por sobre todas las cosas es a dónde vamos. Porque lamentablemente nuestra salida de este mundo está dispuesta a cada hora. ¿Por qué necesitamos aclarar esto? Porque tenemos necesidades. Hablamos esta mañana de algo que me importa mucho a mí, nuestras necesidades emocionales. ¿Quién no tiene necesidades emocionales? ¿Quién no le gustaría haber resuelto todos sus problemas emocionales? Estar en paz con las personas que querés. A veces ni siquiera podemos estar en paz con las personas que amás. Uno diría, no, por lo menos tendría que estar en paz con las personas que quiero. Tengo hermanos, tengo sobrinos, tengo primos. Me gustaría estar en paz con ellos. Bueno, tengo problemas emocionales, algunos son serios. Pablo pregunta cuánto tiempo voy a poner en eso. ¿Cuánto vas a poner en eso? ¿Cuánta energía vas a poner en eso? Porque eso nos debilita y nos regresa a los rudimentos. Me esclaviza, en otras palabras. Bueno, necesito liberarme de eso, necesito liberarme de la esclavitud.
Mis sentimientos no pueden estar sometidos a lo que me pasa. Mis sentimientos tienen que estar sometidos hacia dónde voy. Toda mi inversión emocional debe ser para dónde voy. Porque puede ser que mañana tenés que irte. ¿Sería posible? Sí, perfectamente posible que mañana, como dice Jesús, vienen a pedir tu alma. ¿Estás listo para irte? ¿O estás todavía esclavizado a lo que te pasa? Bueno, necesito resolver eso. Por lo tanto, el apóstol nos propone una idea nueva o un nuevo argumento. Verso 21. Tenemos un argumento nuevo. Decidme, versículo 21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Recuerdan la historia, ¿verdad? Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para la esclavitud. Este es Agar, este pacto. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos en la esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora? Más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijo de la esclava, sino de la libre. Esto ha provocado un revuelo sin precedentes en el ambiente judío. Ustedes entienden en el ambiente judío el valor de Abraham, ¿verdad? Abraham dicen que es el padre de la nación hebrea. Eh, Técnicamente, dice Pablo, no. El padre de la nación hebrea es Jacob, Israel, el padre del que llevan las 12 tribus sus hijos, sus nombres. ¿Recuerdan? Es Jacob el que tiene 12 hijos, no Abraham. ¿Cuántos hijos tiene Abraham? Bueno, que sepamos, dice Pablo en la alegoría, dos. Uno era Ismael, que era el hijo de la egipcia, de la esclava egipcia, y el otro era
Isaac, hijo de Rebeca. Ahora él dice, con bastante peso espiritual, que es una alegoría. Por supuesto, los judíos lo quieren matar, porque para ellos es un hecho histórico. Y para la revelación del Espíritu Santo, este problema es una alegoría. Eso resuelve una cantidad de cosas a nivel de discernimiento. Porque están todos aquellos que tienen problemas, como si Abraham es amigo, es llamado amigo de Dios, tiene un hijo con la esclava egipcia, bla, 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 y les da un problema moral serio. Bueno, a mí también me da un problema moral serio, porque la verdad es que tuvo un hijo con una mujer que no era su esposa. Oh, no, que no entendés el problema cultural. En ese momento, la esclava egipcia no era una persona. ¿Y qué era? Porque para que naciera un hijo de Abraham, tenía que ser una mujer. Esclava o no esclava, era una mujer. Entonces eso nos ha dado problemas morales complicados e intentamos no tocar el tema porque nos faltan respuestas. Pero de repente el Espíritu Santo dice a través del apóstol Pablo, versículo 24, léanlo por ustedes. Fíjense en lo que dice el verso 24. Lo cual es una alegoría. Ahora, esto es complicado porque lo que pasó en ese relato es una enseñanza. Es algo que el Señor necesita dejar marcado en la vida de la nación para que entiendan. Y nosotros intentamos con toda nuestra fuerza que se convierta en un momento histórico de la vida de Abraham. De repente el Espíritu Santo dice, repensemos lo que está pasando. Repensemos, volvamos al hecho y tratemos de discernirlo, no interpretarlo, discernirlo. Estamos ante una alegoría. Es una figura del lenguaje humano muy importante porque en una alegoría los detalles del cuento tienen importancia moral. Por eso decimos una alegoría. O sea, los detalles tienen importancia moral. Y tienen importancia moral para nosotros porque estamos hablando del Evangelio. El Evangelio tiene que dar un golpe sobre nuestra moralidad que nos hace nuevas criaturas, dice el apóstol Pablo. El Evangelio tiene que hacerte una nueva criatura. Si el Evangelio no te hace una nueva criatura, algo no está bien. ¿Me explico? Si el Evangelio no te hace una nueva criatura, algo no está bien. Puedo usar la figura que usa el apóstol Pablo. Se cambia el cuento de tu vida. Tu vida es otro cuento ahora. Mi vida es otro cuento, es otra cosa. Se cambió. Nuestra propia vida en el Evangelio se convierte en una alegoría, si querés usar la misma palabra que usó el apóstol Pablo. ¿Por qué? Bueno, porque cada detalle tiene una incidencia, una importancia sobre tu moralidad, sobre mi moralidad.
¿Se dan cuenta de lo que está haciendo el evangelio pervertido en nuestros días? No quiere cambios morales. Qué raro, ¿no? ¿Han examinado esa parte del mensaje moderno del evangelio? No queremos cambios morales. Pues entonces, ¿qué significa el evangelio si no va a haber cambios morales? Bueno, no sé, por lo menos debería hacernos pensar un momentito. La predicación moderna del evangelio termina haciendo del hombre un hombre menos pecador, peca menos que antes. Pues ¿sabes qué? Sigue teniendo los mismos problemas. Miente un poco, roba un poco, es infiel un poco, pero ¿el evangelio hizo el cambio moral o no? Bueno, no debe, sí debería, pero bueno, no tanto. No tanto que. Hoy es el testimonio de los creyentes diciendo que no pueden vivir todo lo que la escritura les pide. ¿Cómo que no puedes vivir todo lo que la escritura te pide? Si tenemos leyes, ¿para qué pensar que tenemos leyes? El Evangelio no hace un cambio en nuestra conciencia para que yo pueda ajustar mi vida a las leyes que Dios me dio. ¿Eso es lo que estamos diciendo? Sí, básicamente el Evangelio moderno dice que tenemos leyes, pero no somos capaces de cumplirlas. O sea que Dios tiene fallas, porque nos da un modelo de vida que no puedo cumplir. Entonces, ¿qué clase de inteligencia es que le pide a alguien que haga algo sabiendo que no puede hacerlo? Todos los que estamos acá criamos hijos y le vamos pidiendo las cosas en la medida que nuestros hijos van pudiendo hacerlas. Son divertidos cuando tienen 2 añitos. ¿Y qué le pedís a los 2 añitos? Que lave la cocina y arregle su cuarto con 2 años. Y si no lo hace, ¿qué haces? ¿Le pegás? No, tiene 2 años. O sea, hay muy poquitas cosas que puedo pedirle cuando tiene 2 años. O cuando tiene 5, o cuando tiene 7. De repente tiene 12, 13, 14. Y estoy esperando otras cosas de ellos. Bueno, de repente tenemos un Dios que sabe que no podemos hacer las cosas, pero igual nos carga con determinadas leyes, aunque yo no pueda cumplirlas. Pero ¿qué pasa? Cuando está loco, enloqueció. ¿Lo está haciendo para poder condenarnos? Bueno, tenemos una alegoría delante de nosotros. Y es importante esta alegoría porque pone solamente dos clases de hijos, el hijo de la esclava y el hijo de la libre. Pero fíjense en que cuando habla de la esclavitud, es muy importante esto, no habla del mundo, sino, verso 25, del monte Sinaí. Agar, recuerden, es el nombre de la egipcia, obedece a su ama y tiene un hijo con Abraham, por orden de Sara. Recuerden la historia, ¿verdad? Sara le da la orden
Agar aparentemente no podía discutir la orden. Siempre se puede discutir la orden. Y tiene un hijo con Abraham. El nombre de ese hijo era Ismael, en el relato bíblico. Pero ahora dice que estamos en una alegoría. Y en esta alegoría, las cosas tienen significado moral. Vamos a ver por qué la alegoría muestra cosas morales y no tanto espirituales. Pero vamos por partes. En esta alegoría, Agar toma un evento, o es la figura de un evento, el evento del Sinaí. El pueblo se había escapado de la esclavitud de Egipto, van por el desierto, llegan ahí al monte Sinaí, o a la zona del monte Sinaí, en Arabia, y Dios les da los 10 mandamientos. ¿Recuerdan? De su propia mano, dice la Escritura. Dios escribió sobre la piedra con su propia mano y le dio las tablas de la ley a Moisés. Los mandamientos, que son una orden moral o una orden espiritual. Moral. Porque yo puedo reducir a cualquier ser humano al cumplimiento moral de la regla que se me antoje. Sí, se llama esclavitud. Supuestamente Agar estaba obligada, como era una esclava, a hacer lo que Sara le dijo. Y como era una esclava, la responsabilidad moral pasaba al dueño del esclavo. Es muy importante la idea. Traten de seguirla. ¿Quién va a llevar la responsabilidad de lo que pasó con Agar? Piense. ¿Agar? No, Agar era esclava. La responsabilidad moral de lo que pasó va a ir sobre Sara. ¿Por qué es importante esto? Porque Agar es el Sinaí. Por lo tanto, si yo no cumplo los mandamientos, la responsabilidad va a venir sobre mí. Es magistral. La revelación es magistral. Obviamente tiene que ser de Dios. Imposible que sea una idea humana. Imposible. Porque tiene demasiados detalles. Pero el hombre que no cumple, ¿está bien? El hombre que no cumple las leyes del Sinaí es responsable moral por su comportamiento. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque nosotros queremos hacer responsable moralmente a Dios de lo que yo no puedo hacer. Sí, pero los mandamientos no son espirituales. Los mandamientos es una orden moral. El cumplimiento de los mandamientos podía ser hecho por alguien que no crea en Dios. ¿O necesitamos creer en Dios para no robar?
Porque aparentemente entonces nuestro sistema legal está mal, porque manda preso a los ladrones sin importar lo que crean. El hecho es un juez dice que no podés robar y andar matando gente. Oh, pero pobrecito, este hombre no cree en Dios. ¿Y a mí qué me importa que no cree en Dios? ¿O acaso cuando nos presentamos delante de un juez me pregunta si creo en Dios? ¿Pensás que a un juez le importa si crees en Dios? No, no le importa. ¿Por qué pensás que no le importa? Porque el cumplimiento de la ley de un país es moral. En este país no podés robar. No conozco ningún país donde se pueda robar. En todos los países que he vivido, robar está mal. No importa si crees en Dios, robar está mal. No es aceptado por la sociedad. Tener responsabilidades morales que cumplir y el sistema está esperando que cumpla tu responsabilidad moral. Bueno, Agar es el Sinaí. Porque aunque fue hecho en estado de esclavitud, todavía tuvo un hijo. O los esclavos no tienen hijos. Hay una historia triste en Estados Unidos, en la esclavitud, de negros y negras que solamente se usaban para tener hijos, como, no sé, como criar pollitos, y agarraban las negras más fuertes físicamente y los negros más fuertes físicamente para que pudieran tener familia, como si fueran animales. Ya había en el sur granjas, es increíble, pero le llamaban granjas de esclavos. Ahora, ¿por qué eran esclavos? ¿No entendían la ley? ¿Por qué obedeció a Agar a Sara? A ver, pongan la idea en su cabeza. ¿Por qué obedeció Agar a Sara? ¿Por qué lo hizo? Era esclavo, estaba bajo leyes. ¿Entienden lo que nos está diciendo Dios? Que aún en estado de esclavitud sos capaz de obedecer. ¿Por qué no se negó? Me lo he preguntado muchas veces, pero de repente la escritura dice, Agar es el monte Sinaí. Dice, no dice Agar es figura. ¿Lo pueden leer? Fíjense por ustedes mismos. Verso 24. Dice, Agar es figura del monte Sinaí. Agar es figura del monte Sinaí. No, no dice es figura, dice es. La palabra en griego es ego. No es una figura, es una existencia. Agar es el monte Sinaí. ¿Qué significa? Que tenés que tener obediencia aunque seas esclavo. Los esclavos, peor que nadie, están sujetos a la obediencia. ¿Me explico? Los esclavos, peor que nadie, están sujetos a la obediencia.
Un amo tiene derecho a matar a su esclavo. Y en tiempo de la esclavitud no se consideraba un asesino a un amo que mataba a un esclavo. ¿O sí? Pero ¿saben qué? El esclavo estaba obligado a cumplir las órdenes que les daban. Estamos en problemas. ¿Entienden por qué los pecadores serán condenados? Porque estar en pecado no es una excusa para no cumplir la ley de Dios. Entiendan lo que está pasando. Ser un esclavo, estar en pecado. Jesús dice, cuando haces pecado, esclavo sos del pecado. ¿Recuerdan? Juan capítulo 8. Quizás necesitamos leerlo en algún ratito otra vez. Nosotros no hemos sido esclavos de nadie, dicen los judíos. Jesús dice, si haces pecado, sos esclavo del pecado. Pero ¿qué es lo dramático acá? Acá hay algo que es dramático. No importa si sos esclavo, estás obligado a cumplir lo que te manda. ¿Por qué será condenada la humanidad? Porque hay leyes. Pero yo estaba en pecado, hundido en el desconocimiento de Dios. Yo no tenía idea de que Dios, bla, 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 así. Argumentos sin valor. El esclavo está obligado a cumplir lo que le manda. Por esclavo. ¿Ustedes piensan que en pecado no estamos obligados a cumplir lo que Dios nos manda? No, no, yo estoy en pecado, yo no tengo que cumplir la ley de Dios. No, vos sos el peor. Porque el esclavo está obligado a cumplir lo que se le manda. Agar es el monte Sinaí. ¿Qué era Agar? Recapitulemos. ¿Qué era Agar? ¿Una libre? No, Agar era una esclava. Lo lamento. Es parte de la alegoría. Es un detalle moral que necesito considerar. Así que si yo pienso esta noche que no estoy cumpliendo la ley de Dios porque soy esclavo del pecado, está cerrado. Y si decís que has sido libertado por Cristo y ya no sos esclavo del pecado, entonces el Sinaí tiene doble significado para vos. El Sinaí tiene doble significado para mí esta noche, porque yo digo que he sido libertado por Cristo. Así que como libre soy doblemente responsable de cumplir la ley. Porque si el esclavo está obligado a cumplir, el libre que está exento de cumplirla. Ese es nuestro argumento. No, yo ya no tengo que cumplir la ley. Cristo me puso de nuevo en la gracia, ahora la ley ya no sirve para nada. ¿Estás loco? ¿Qué pasó? ¿Enloqueciste? Si el esclavo está obligado a cumplir la ley, el libre, doblemente responsable. Yo sé que Satanás nos ha engañado, es obvio. La serpiente ha hecho un buen trabajo y nosotros hemos sido suficientemente estúpidos para no entenderlo. Los evangélicos especialmente, no, nosotros la ley ya la pasamos por arriba, no necesito ni conocerla.
¿Cómo? Si el esclavo está sujeto a la ley y como esclavo sujeto a cumplirla, bueno, libre ni hablamos entonces. Es doblemente responsable. Nosotros somos doblemente responsables al Sinaí, hermano. Pasamos muy por arriba del Sinaí. Nuestra responsabilidad moral está a 100 kilómetros del esclavo. Somos mejores que Agar por Cristo. Ya no estoy obligado. Ahora es un asunto de conciencia. Yo no estoy obligado a la ley, no soy esclavo. Ahora es un problema de conciencia para mí cumplir lo que Dios me pide. Da risa esto, ¿no? Porque en cosas elementales como nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Dios le dice al pueblo, me robaron. La nación entera me robó. Y los tipos preguntan, ¿en qué te hemos robado? ¿En qué me han robado? Se robaron los diezmos, se robaron las ofrendas. Oh, no, no, eso era de la ley. Hermanos, los esclavos están sujetos a la ley. ¿Y los libres? Los libres tienen un compromiso espiritual con la ley. Sobrepasa su moralidad. Es un problema de conciencia. Tenemos más de la mitad de la iglesia evangélica en adulterio, hermanos, en adulterio. Y la gente hace como que acá no pasó nada. La iglesia en Nazareno informa que solamente el 26% de sus miembros diezman. O sea que tenemos el 80% ladrones. Y está bien, porque son libres. El 80% de nuestra membresía no pone sus diezmos. Son ladrones. Pablo dice, no te equivoques, no te equivoques. Los ladrones no van al cielo, los borrachos tampoco, los afeminados tampoco, los que se echan con varones tampoco, los mentirosos tampoco. Ninguna de estas personas entrará al reino de los cielos. Pero son libres, escucharon el Evangelio, creen en Jesús, ahora se terminó la ley. No, hermanos, para nosotros la ley es un problema de conciencia. Trascendimos lo moral, estamos muy por encima de lo moral. Ahora Dios está esperando que yo actúe a partir de mi conciencia. ¿Por qué? Porque no soy hijo de Agar, soy hijo de Isaac. Somos descendientes de Sara, de la promesa. ¿Por qué Isaac es el hijo de la promesa? Porque mediante su línea vendría el Mesías. Por eso somos hijos de la promesa. El Mesías no vino por la línea de Ismael. El Mesías vino por la línea de Isaac. Tenemos a alguien que se llamó Jesucristo en la tierra.
a causa del linaje de Isaac. La encarnación de la segunda persona de Dios en lo que conocimos como nuestro Señor Jesús, nuestro Yeshua, nuestro Salvador, es porque apareció el Hijo de la promesa. Nosotros somos hijos de la promesa. Verso 31. De manera, hermano, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Nuestra madre espiritual es Sara, no Agar. Nosotros no somos hijos del monte Sinaí. Nosotros somos hijos de un actuar de conciencia, no de la esclavitud de la ley. Si la obra de Cristo es verdadera en nuestros corazones, nuestra vida moral está muy por encima de la ley, muy por encima de la ley. El adulterio, el robo, el asesinato, la codicia debe estar lejos de nosotros, hermanos, lejos, lejos. No puede ser una preocupación. ¿Cómo puede haber cristianos, creyentes en Cristo, en adulterio? ¿Que estamos todos locos? Enloquecimos. Sí, la locura del pecado, la maldita locura del pecado. ¿Qué hay? ¿Creyentes con problemas en la ley? No, no, lo que no hay es que no son creyentes. No son creyentes con problemas como hemos querido inventar una nomenclatura de esto. No, son creyentes pero con problemas. No, no son creyentes y nos cuesta por el dolor que produce. Yo sé, produce dolor. Pablo les pregunta, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? 4:16. Cada vez que paso por acá me golpea de la misma manera. Ahora Pablo se volvió enemigo nuestro porque nos está diciendo la verdad. Los que han sido lavados en la sangre de Cristo están muy por encima de su problema moral. Dios está esperando que yo actúe, viva y reaccione como un ser espiritual. La moral no debe ser un problema entre los seguidores de Cristo. No puede ser un problema. El Espíritu Santo lo dejó claro en la primera iglesia, cuando personas intentaron mentir sobre sus acciones. ¿Recuerdan? Ananías y Zafira, par de mentirosos. El Espíritu Santo los mató porque no habían dado el dinero que tenían que dar. No, el Espíritu Santo no estaba interesado en el dinero de Ananías y Zafira. ¿Qué están todos locos? El apóstol les hace reflexionar y dice, ¿la propiedad de quién era? ¿No era tuya? Sí. ¿La vendiste? Sí. Vos quedaste con el dinero, es tuyo. ¿Cuál es el problema? ¿Pensás que la obra del Señor funciona por el dinero que tenés? Pobrecito. Se coló entre los creyentes. Siempre hay gente que se cuela. El Espíritu Santo no quería el dinero, lo que quería era un corazón sincero. Vos no pudieron tener un corazón sincero para con Dios. Bueno, entonces murieron ese mismo día.
Hay gente que sigue muriendo en la iglesia, porque Dios no quiere nada de lo que tenés, Dios quiere un corazón sincero. ¿Saben cuántos creyentes tienen problemas con la ley? Y se cobijan debajo de líderes que dicen, no, los creyentes del Nuevo Testamento, los seguidores de Cristo ya no tienen por qué cumplir la ley. No, 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 no. Ya eso es cosa no sé, del pasado. O sea que en el Evangelio robar, ¿qué significa? Adulterar, ¿qué significa en el Evangelio? No sé, ustedes dirán, ¿qué significa? No, nosotros podemos seguir a Cristo y estar en adulterio, no hay problema. ¿Seguros? Bueno, obviamente el apóstol Pablo se llena de enemigos, pero recuerden que los enemigos del apóstol Pablo era porque el apóstol comenzó a decir la verdad. No somos hijos de Agar, somos hijos de Sara. No somos esclavos, somos libres en Cristo. Para nosotros, esta noche, el cumplimiento de la ley es un asunto de conciencia, es un estado espiritual, no es la obediencia de un esclavo, es la conciencia de un hombre libre. No es la obediencia de un esclavo lo que quiere Dios de mí, quiere la conciencia de un hombre libre. Lo que hizo Cristo va directamente al estado de mi espíritu, no de mi carne, de mi espíritu. Y resulta ser que la carne para nada aprovecha, el espíritu es el que da vida. ¿Qué sos esta noche, hijo de Agar? ¿Te sentís obligado a cumplir lo que Dios te pide? No estamos obligados a cumplir lo que Dios nos pide, hermanos. Todavía si te sentís esclavo, estás obligado a la obediencia, por esclavo. Como esclavo tendrías que guardar el día del Señor, como va. Como esclavo tendrías que dejar de robar, como esclavo tendrías que dejar de adulterar, como esclavo tendrías que dejar de ser codicioso, como esclavo tendrías que no hablar a las espaldas de tu prójimo, como esclavo. El esclavo está obligado a la obediencia. ¿Qué hacemos? Tenés que acostarte con Abraham. La mujer fue y se acostó con Abraham. Punto. Ya, chao. Era esclava. Se llamaba Agar. Pero Agar es el Sinaí. Agar es la obligación. Y Sara es la conciencia. Y la conciencia es infinitamente superior a la obligación. Es el amor que nos une a Cristo esta noche, hermanos. Es el cumplimiento por el amor. Es el cumplimiento a lo que Dios nos pide por nuestro estado de conciencia
está hablando el Señor a seres espirituales. Y la única vida posible que podemos tener esta noche es en nuestro espíritu, por la que la carne está condenada. La carne está condenada. Vamos a ver. Padre, te rogamos, esperamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos permita, Señor, considerar hacia dónde nos llevas. Posiblemente nos sentimos esclavos en algún momento de nuestra vida, pero el esclavo está obligado a la obediencia. Permítenos entender que aún en pecado el hombre está sujeto a la ley de Dios. Permítenos entender el concepto. Eso es lo que va a terminar, que la mayoría de los seres humanos sean condenados al infierno porque estaban sujetos a la obediencia, porque eran esclavos. Pero el llamado de Cristo es a la libertad. Somos hijos de Isaac. Somos hijos de la promesa por Cristo. Es Cristo el que esta noche libera nuestras almas para que podamos vivir muy, muy, muy por encima de la ley. En un estado de conciencia donde nuestra moral se manifiesta en nuestra vida espiritual. Bendícenos, Padre, que el poder que obra en tu Espíritu Santo nos permita discernir la Escritura, vivir para salvar nuestras vidas, vivir para alcanzar, Señor, la gloria de tu presencia. Bendícenos, acompáñanos, que nuestra relación contigo sea diaria, profunda, verdadera. Por Jesucristo oramos y te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Otra semana por delante. Nos vemos si Dios nos da vida el martes, el miércoles, la mitad de la semana. Pasen un buen tiempo en el Señor. Dios les bendiga.